A ver, la palabra la podemos encontrar o abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Es un capítulo conocido, leído muchas veces, pero como tiene tanto simbolismo, muchas veces se nos confunden algunas actitudes, algunas cosas que vivimos a diario. Pero aquí aclaramos varias cosas que podemos, mediante la dirección y traducción de la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu. Cuando habla de las aguas de vida, esas aguas que brotan de la fuente del río de agua viva. Leo los primeros versículos del capítulo 47. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dios bendiga esta palabra y nos ayude a entender lo que Él quiere revelarnos para cada uno de nosotros. Qué hermosa la palabra Amén. de nuestro, cuando nosotros queremos buscar en profundidad. Aquí ya vamos buscando, o el Señor lo que nos lleva es a buscar en profundidad la palabra. Pero quiero ver un poco el tópico de la palabra, del por qué se llega a esta parte. Encontramos en el mismo libro de Ezequiel, desde el capítulo 43 hasta el 47, vemos las leyes del templo, las leyes que rigen al pueblo de Dios, porque la gloria de Jehová necesita o merece llenar el templo, llenar nuestras vidas, llenar de gozo, de paz. Y todo este proceso está en este capítulo 43, 44, 45, 46. Y en el 47 llama a su pueblo a otra etapa, a otra dimensión, en la cual comienza a fluir en profundidad. ¿Por qué? Porque estas aguas que allí brotan son aguas de vida, aguas saludables, donde la entrada del templo, dice, es decir, la puerta de la casa, brotan aguas. El agua como esencia que da vida indica la bendición de Dios. Y esto está relacionado en muchos pasajes de la Biblia. Si recuerda, o vamos al primer capítulo del libro de los Salmos, versículo 1, vamos a encontrar ahí inmediatamente las aguas que Dios está derramando sobre su pueblo. Si vemos ahí en el versículo 1, capítulo 1 de los Salmos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo
en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso Amén. está relacionado con lo que con lo que leímos. Y el varón me llevó y midió 1000 codos y, y, y tomó las medidas para comenzar a guiarnos, a mostrarnos el camino a seguir. Eso indica que tenemos que ir profundizando cada vez más, porque Dios no quiere un pueblo que se quede allí en la orilla, llamémosle en la arena. No quiere que seamos cristianos de playa, quiere que seamos cristianos, que nos sumerjamos en las aguas de vida, porque allí está la bendición, allí está la sanidad, allí está el crecimiento, el desarrollo del pueblo de Dios. Entonces, el, el versículo 3 del mismo capítulo de, de Salmos, en el versículo 3 que leímos, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Cuando habla de estas corrientes de agua, es el agua de vida. Plantado a las corrientes de agua es junto a nuestro Señor Jesucristo. Allí están las aguas de vida, porque dice el Señor, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Y tenemos en el mismo Salmo, libro de los Salmos 65:9, podemos encontrar otra similitud. Salmo 65, versículo 9. Lo tenemos por aquí. El verso 9 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispersen. La enseñanza que aquí nos está dando es bastante profunda, muy profunda. Por eso el Señor nos llama a nadar al final de lo que leímos del capítulo 47 en el verso 8, por ahí. Tenemos que sumergirnos, ya no podemos caminar en las aguas, tenemos que nadar. Y el que nada en las aguas de Dios recibe la bendición de Dios, recibe la fuerza de Dios, recibe el poder y la autoridad de Dios para seguir adelante, sirviendo y glorificando el nombre de Dios, sembrando la semilla, porque ahí está diciendo, dice que para que el grano de ellos, cuando así le dispones, la dispones, con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos, preparas la palabra de Dios, preparas el mensaje que Dios está mostrando día a día, el mensaje necesario de hoy día para tanta gente en aflicción, tanto pueblo viviendo en dificultades, tanta, tanta violencia hoy día, donde menos debería haber violencia, hoy día hay violencia. Comenzando por los hogares, y siguiendo por los colegios. ¿Por qué? Porque en el hogar no hay paz, porque en el hogar no hay dirección de Dios, en el hogar no hay enseñanza para los niños, en el hogar está la bendición, debiera estar la bendición de Dios para que ese niño no vaya a hacer daño al colegio, a donde lo está haciendo hoy día. Pero parte por la enseñanza, por la semilla que usted tiene que darle a sus hijos en su hogar.
en la profundidad de su hogar, allí, en la familia. Ahí comienza la enseñanza. No espere que el colegio le renueve o le transforme a sus hijos. Los hijos se transforman en el hogar a través de la palabra de Dios. Si usted no la comparte con su familia, entonces en vano va y clama o reclama en los colegios, con los directores, con los profesores, porque ellos están encargados solamente de enseñar e instruir a los niños, pero la enseñanza de dirección del niño está en el hogar. ¿Qué base le está dando a su hijo usted? ¿Le están dando alegría o le están dando sufrimiento? ¿Le están dando el, el sacrificio de tener que ir y por dar la cara en un colegio donde hay agresiones y muchas veces van y en vez de solucionar las cosas salen peores? Eso lo estamos viendo en en la, no voy a decir en la totalidad de los colegios, pero aquí mismo al lado, donde hay un colegio, donde hay niños de 3, 4 años hasta 8 años, ahí hay violencia. Aquí mismo al lado, donde yo vivo, donde hay niños chicos, pero ellos no tienen la culpa. Esa violencia viene de la casa, viene de allá. Por lo tanto, si no hay enseñanza, no espere que en el colegio le reformen a su hijo. La reforma la hace el hogar, los padres, pero a través de la dirección y la palabra gloriosa de nuestro Dios. Así es. Allí está la profundidad de la palabra, de la enseñanza. Por lo tanto, nos llama, dice, el salmista dice, hablando, clamando a Dios y reconociendo de dónde viene la bendición, dice, visitas la tierra y la riegas. Cuando Dios puso sus ojos en usted, también puso la generalidad de las bendiciones de Dios para usted. Pero ahora, para que las reciba, usted tiene que hacer el mérito, usted tiene que disponer su vida, usted tiene que tener un tiempo grato en la presencia de Dios. De, dice, en gran manera la enriquece con el río de Dios lleno de agua. No son aguas contaminadas, son aguas que jamás se van a contaminar, porque vienen de la fuente del río de agua viva, vienen del templo de Dios para llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, para ser de bendición a todo lo que nos rodea, como lo estamos viviendo nosotros hoy día. Porque el Señor nos encargó encarecidamente de que tenemos que tener esa paz que solo el Señor nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si usted está viviendo en aflicción, en tormento, entonces revise, revise su interior, revise su vida. El pasado es pasado, pero cómo va a caminar de aquí en adelante, qué pasos más vas a dar, pasos de bendición o pasos de tormento. Entonces vemos entonces nuestra, muestra el camino, bienaventurados los justos, muestra el camino bienaventurados los justos, dice, doblemente feliz los justos. No está diciendo bien atormentado, porque está diciendo bienaventurado, doblemente feliz los justos. El pueblo alaba a Dios por su grandeza Sí, y es nosotros nos grande sumergimos Dios, ¿eh? en la palabra de Dios. En el verso 9 del capítulo 65, que lo tenemos, el pueblo alaba a Dios por su grandeza y gracia que Él manifiesta en la creación. A este pueblo Dios tiene un lugar asignado por su fidelidad.
no por, no porque sea un personaje, una persona agradable, una persona tal vez de muchos atributos humanos, buenos atributos humanos, pero si Dios no está en su vida, no, Dios no puede llenarlo, no puede empaparlo de esa agua de vida. Este pueblo Dios tiene un lugar asignado por su fidelidad. Veamos ahí en Joel capítulo 3, verso 18. Tengo que buscarlo. Si el pastor lo tiene por ahí a mano, por favor, libro de Joel, Bueno, capítulo 3, Joel 3, ¿cuánto? verso 8. 3, 8, lo leo. Dice, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque yo he hablado. Ese es 3, 8, Joel 3, 8. Joel 3, perdón, perdón pastor y perdón hermanos, versículo 18, Ya, vamos a ver. el versículo 18. Sucederá Porque en lo dije. aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Amén. Si nosotros en profundidad vamos a esta palabra, es la profecía que Joel está diciendo, que de la fuente de agua de vida, que es Dios mismo, del reino de los cielos, viene el agua viva, que es Cristo Jesús, al mundo, a dar vida, a dar esperanza, a dar paz y gozo. Una vez que las naciones hayan sido juzgadas, esto ya también pasa o traspasa al final de los días de la humanidad, cuando el mundo sea juzgado. El Señor comenzará a restablecer a su pueblo en su misma tierra. Esto está hablando del pueblo de, de Israel. En su misma tierra lo comenzará a restaurar. Pero volvemos a Ezequiel, a la base de nuestro estudio, de nuestra palabra hoy día, de la palabra que el Señor nos permite disfrutar hoy día. En el verso 2 de Ezequiel, Ezequiel no pudo seguir el curso de las aguas fuera del templo, porque la puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El 44, en el mismo Ezequiel 44, verso 2, Dice, 44, versículo 2, y me si dijo lo, Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. amén. Lo que Dios cierra, ningún hombre lo puede cerrar, lo puede Sí. abrir. Pero también está la otra parte, cuando Dios actúa, cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Amén. Por lo tanto, aquí el varón llevó al siervo aquí a las aguas y lo comenzó a pasear por el templo, pero había una salida que no podía. Entonces tuvieron que dar la vuelta, salir y dar la vuelta completa del templo para llegar al otro lado donde querían llegar. Ezequiel no, no pudo seguir el curso de las aguas fuera del templo porque la puerta estaba cerrada. Milagrosamente, el río se hacía más y más profundo. Versos 6 y 8. ¿De qué versículo Esta capítulo? es la expresión, versos 6 y 8 del 47, Ezequiel. Ya. Sí. ¿Lo Seis. leo? Por favor, el pastor. Y me dijo,
has visto, hijo de hombre. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles y uno y otro, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden a Arabá y entrarán por el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Aleluya, aleluya. Y toda alma viviente, dice, que nadare por donde quiera que entrare, entrar en estas aguas, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Aquí hay una profecía muy maravillosa de Ezequiel, porque se está refiriendo en estas aguas, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. En el mar Salado llegan dos ríos. Ese mar es un agua que no tiene, en estos momentos no tiene vida, Yes. pero queremos recordar algo. Esta es la depresión. Milagrosamente, el río se hacía más y más profundo. El Arabá, esta es la depresión geológica del valle donde fluye el Jordán, donde se localiza el Mar Muerto. Este es extremadamente salado, pero será transformado en agua potable. Hoy día esa agua no se puede hacer nada allí, solamente se meten allí al agua porque es muy salada. Pero recordemos el milagro del libro en el Éxodo, del pueblo de Dios, en el Éxodo. Cuando llega allí a, la, a las aguas del pueblo de Dios, un agua amarga, ¿qué hizo Dios? Le dijo allí en Éxodo capítulo 15. Lo vamos a leer para estar más. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y hicieres lo resto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Jehová es el sanador. Entonces, ¿qué dice ahí? En el, en el pasaje de Ezequiel dice que toda alma viviente que nadare por estos dos ríos, por donde quiera que entrar en estos dos ríos, Nos serán quedan es 10 agua. minutos, nos quedan 10 minutos por si acaso. Ya, vamos, adelante. Ya, vamos a repasar algunas cositas. El, tenemos entonces el milagro allá en el Éxodo. Aquí ocurrirá también, al final de los días, el pueblo de Israel, una vez siendo restaurado, ese río, esa agua salada, se convertirá en agua potable, en agua dulce. Pero el justo, el pueblo de Dios,
ya pasando por todas las amarguras que ha vivido, estamos viviendo hoy día. El pueblo de Dios es bienaventurado, como decíamos delante ahí en el Salmo 1, verso 1. Ha escogido tener una relación vital y victoriosa con Dios. Amén. Esa relación que se manifiesta por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo Salmo, capítulo 2, podemos entrar allí nuevamente al libro de los Salmos, capítulo 2. Salmos, Dios. Ya, versículo. Tenemos ahí el verso 12. Dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén, amén. ¿A quién tenemos que honrar? Honrar al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. El camino que aún nos queda viene siendo cada vez más difícil. No esperemos tiempos mejores, porque vienen tiempos en los que se va a ir haciendo más difícil el llevar el Evangelio, el predicar el Evangelio, el hablar de la palabra de Dios. Usted ve hoy día en los mismos colegios, no se puede hablar ya de la palabra de Dios. Perdón. Entonces, todo eso va poniendo carga cada vez más. Pero Dios, en la promesa que Él nos hace, también nos ayuda, porque dice que se manifiesta por medio de la fe, porque Él es nuestro refugio. El mismo Salmo 34:8, Él es nuestro refugio. Salmo capítulo 34, versículo 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y yo soy el hombre que confía en él. Amén. Gustad y ved. Bueno, para los que, que los que la fe es la fe débil, para los que no creen muchas veces, pero dice, bueno, gusten, vean, ahí está la bendición de Dios, dice. Gustad y ved, vengan y prueben, probadme en esto, dice el Señor, si nos abriré los cielos y derramaré bendición hasta que Eso, sobreabunde. amén. Por lo tanto, la bendición de Dios está ahí, dentro de su fidelidad, dentro de su obediencia, su sometimiento y búsqueda de la palabra de Dios. Allí entonces tiene usted las bendiciones de Dios. Otro pasaje más que quiero ver, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Zacarías capítulo 13, Entendido, pequeño. No, versículo 1. A mí buscando. se me chispoteó por aquí. Sí, son libros pequeños, entonces supuestamente eso sacaría. Zacarías capítulo 13. Entonces me cuesta encontrar un poquito. Ya, aquí lo tengo. Ya, Lo tengo, pastor. amén. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, para la purificación en aquel tiempo cuando comience para nosotros como hijos de Dios
Ese aquel tiempo comienza hoy con nuestra obediencia para nuestra purificación, porque nuestra purificación debe ser antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque para nosotros tenemos que estar purificados para ser arrebatados cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, a buscar a los suyos, a buscar a sus hijos. Entonces, para lavar el pecado y la impureza, la limpieza es necesaria antes de recibir las bendiciones del reino de Dios. Antes de presentarnos ante la presencia de Dios, tiene que haber limpieza y tiene que haber bendición, tiene que haber de nosotros obediencia. Por aquí quiero dejar esta palabra. Dios bendiga a mis hermanos, hermanas que han recibido esta palabra. Esto tiene mucho más que buscarle, mucho más en profundidad, pero el tiempo es breve, por lo tanto, quiero bendecir a mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, les guarde, y que esta palabra puedan repasarla ahí mismo en el libro de Ezequiel, capítulo 47, porque todo eso es son las bendiciones y las leyes que rigen al pueblo de Dios, que nos rigen a nosotros, porque están aquí registradas, para que usted y yo podamos seguir en fe, confianza en aquel que dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz para que usted sea salvo, para que nosotros seamos salvos y no tengamos que pasar por las amarguras que el pueblo de Israel pasó o tiene que pasar todavía. Y que Dios les bendiga y paz de Dios para ustedes, haya crecimiento, haya fe, confianza en aquel que le liberó, en aquel que le sacó del mundo para tenerle ahora en el hueco de su mano. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga.